Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a su mensaje Torre de Oración, este culto de Torre de Oración, pues anteriormente se llamaba así, los días martes se sigue llamando de la misma manera, aunque pues ha cambiado un poquito la modalidad por ser virtual, pero queremos invitarle a quedarse, no se desconecte. Es media hora, 40 minutos lo que le va a tomar escuchar este devocional, este mensaje, y también le invitamos a que lo comparta. Estoy acostumbrada a hacerlo eso en los devocionales y es por eso que repetí la misma palabra, pero ustedes me disculpan, yo sé que sí, que ustedes me disculpan por esos errorcillos que a veces cometo. Ok, que cometemos, ¿verdad? A veces son errores grandes, hermano, pero yo sé que ustedes también nos disculpan, aunque algunos conocen mucho de Biblia y uno se equivoca cuando está en directo, cuando está en vivo, ¿verdad? Ya no puede corregir en lo que se equivocó. Bueno, este mensaje es a las 6 de la tarde, todos los martes, también los viernes está también en esta misma plataforma, así que le invitamos a hacer evangelismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues compartiendo el link en su muro, con solo que lo ponga en su muro, con eso es bastante, porque en su muro pues usted tiene sus amigos y esos amigos, aunque sea un poquito, van a escuchar y se van a quedar, así que le invito a que usted comparta y de esa forma pues haga evangelismo. Mándelo en los WhatsApp privados, donde usted piense que alguien necesita una palabra, que todos necesitamos una palabra, y bueno, por eso le invitamos a que usted lo comparta. Quiero también dar las gracias a todos los que ya están conectados. Sé que ya hay bastantes personas conectadas y pues casi siempre son los mismos. Fíjese, la hermana Tonita, que siempre se conecta temprano, la hermana Alicia, el hermano Anderson, Esmeralda, Ángela, que también hoy no se queda tanto de la oración como también de las predicaciones. Pido disculpas por mis perros porque son muy bullistos y siempre están haciendo bulla cuando yo estoy a veces en videoconferencias, a veces en clases, y ellos pues hacen más bulla de lo común. Bueno, darle las gracias por haberse conectado, gracias porque sabemos que ustedes son pues seguidores de nuestros mensajes, de los devocionales, de los programas, y por apoyar nuestro ministerio. Es una lucha tremenda la que últimamente tenemos en la iglesia, y especialmente creo que la lucha va con el pastor, ¿verdad? Porque imagínense un hombre que ha sido encomendado, o sea, que Dios le ha encomendado una labor tan tremenda de llevar a un pueblo como somos nosotros de rebeldes, y pues si ahora en esta pandemia pues todavía se hacen las cosas más difíciles. Así que oremos por nuestro pastor, porque él pues siga adelante y que tenga ese ánimo, ¿verdad? Y que sepa que Dios está con él para que no se desanime, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Bueno, yo hoy, esta tarde, quisiera hablarles acerca de nuestros pecados, pero no quiero hablar de esos pecados como matar, ¿verdad? Hurtar, robar algo, un banco, esos pecados que son obvios que son pecados y que nosotros los conocemos muy bien: la fornicación, el adulterio. Y me quiero basar en Josué 7, así que por favor váyase al libro de Josué. Y ahí hay una historia en donde hablemos un poquito qué había pasado. Aquí ya Moisés había muerto y Josué llevaba a cargo la conquista de la tierra prometida que Dios les había dado al pueblo de Israel. Pero en esa conquista pues habían reglas que Dios había puesto, pero también habían cosas que superar, porque no estaba dada el pueblo, esas tierras, porque no era solo una, que fluían leche y miel, pues no era tan fácil adquirirlas. Teníamos que pelear, teníamos que luchar por eso. Y digo teníamos porque se asemeja a nosotros, ¿verdad? La Biblia fue escrita para nosotros, eso es contemporánea, no es algo que está desfasado, es contemporáneo. Y dice en Josué 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema.
Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Nabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire qué historia. El pueblo de Jai no era muy grande, lo que tenían ellos que conquistar no era grande, pero aún así perdieron la batalla. Yo le he llamado a este mensaje: tus pecados te alcanzarán. Y ya vamos a explicar un poquito de qué quiero hablarles hoy en esta tarde. Voy a orar para iniciar. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas a nuestro corazón. Me pongo en tus manos para que seas tú hablando a tu pueblo, y que todo lo que diga, Señor, sea lo que tú quieres que yo diga. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre bendita, y pongo en tus manos a todo este montón de gente que ya están conectadas para escucharte, Señor, para escuchar lo que tienes que decirnos. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender qué es lo que quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. El pecado tiene consecuencias nefastas, y especialmente en la vida del cristiano. El inconverso no mira eso. Aquellas personas que no tienen temor a Dios no lo ven. A eso nosotros le llamamos inconverso. Inconverso. No se ha convertido a Jesús, no lo sigue. Para algunas personas esa palabra es ofensiva. Discúlpenme si para ustedes lo es, pero para nosotros es una palabra muy común, que quiere decir aquella persona que no es seguidor de Jesús. Pero para el que es seguidor de Jesús, para aquel que se ha declarado cristiano, el pecado es nefasto en nuestras vidas. El problema es que el enemigo nos ha hecho creer que hay pecados que son aceptables ante los ojos de Dios, y pues pueden pasar desapercibidos ante Dios, como por ejemplo criticar a los hermanos de la congregación, ¿verdad? Llega una persona y un cristiano y comienza a criticar a los hermanos. Mire aquella hermana, mire esta hermana, y comienzan a criticar, y pensamos que Dios eso lo va a pasar por algo. Decir una mentira acerca de mi vecino o de mi compañero de trabajo, ¿verdad? Como que, es que él no estaba trabajando, y tal vez sí lo había estado, ¿verdad? Pero mentimos, y son cosas que nosotros pensamos que Dios las va a pasar por algo. Levantar alguna calumnia, como por ejemplo usted dice: lo vi muy pegadito a la hermana, ¿verdad? Entonces eso ya es calumnia. Sembrar cizaña o duda en algún hermano. Bueno, yo creo que eso no es correcto, pero allá usted sí lo cree. O sea, comenzamos a sembrar esa cizaña. Y la Biblia nos dice que el trigo se tiene que distinguir de la cizaña, porque la cizaña va a crecer en medio del trigo, ¿verdad? Va a crecer ahí, en medio del trigo. Voy a cerrar esta ventana porque no se escucha tanto el ladrado, no sé cómo se dice, el bark de mi perro. Ok. Y ahí comienza a crecer la cizaña dentro del trigo, pero nosotros como trigo, o a usted, si es que se considera trigo, pues tiene que saber diferenciar entre quién es la cizaña, esa persona que está alrededor, que está sembrando todas esas cosas, esas dudas, esas pequeñas cositas que deja tiradas por ahí para ver si usted cae en alguna crítica, ¿ok? Y hay una serie de situaciones donde nosotros nos sentimos que pecamos y no somos sorprendidos en el pecado.
Probablemente Dios sí se dio cuenta, estamos conscientes de que Dios sí sabe lo que estamos haciendo, pero en nuestro interior el enemigo nos ha hecho creer que eso no es pecado, que vamos a pasar desapercibidos, ¿sí? Pero aún en esas acciones que consideramos como pequeños pecados, porque eso es lo que pasa, lo consideramos pequeños pecados, esos pecados o pequeños pecados que nosotros decimos impactan nuestra relación con Dios y nuestro testimonio, claro que sí. Es por eso que dice, esa hermana es bien chambrosa, ¿verdad? Ay, no, esa hermana mejor ni te acerques porque ya te va a lavar el cerebro. O sea, ya nosotros tenemos etiquetada la cizaña, ya sabemos quiénes son los que están ahí, ¿verdad? Aunque el Señor dijo, ahí déjenos, porque va a haber un momento en que van a ser quitados y va a ser Dios quien se encargue de quitarlos, no nosotros. Pero nosotros pensamos que Dios es un Padre permisivo, tolerante, sordo, que no escucha lo que estamos bien. Es ciego también, o se hace el del ojo pacho. Es un Dios debilucho que pues no amonesta a su pueblo. Pero nosotros nos encargamos de ser los jueces. Quiere decirle, hermano, quiero decirle algo. No es así, mi hermano. Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si usted siembra discordia, eso va a cultivar. Si usted siembra duda, su vida va a estar llena de dudas. Si usted siembra crítica, lo van a criticar a usted, porque ese es el resultado de una siembra. Si usted calumnia, va a haber un día en que alguien lo va a calumniar a usted, porque eso fue lo que usted ha sembrado. Y muchos quieren moverse a lo bueno o a las cosas mejores. Y probablemente ya han probado la victoria, ya han tenido triunfos, pero por alguna razón, hoy en día se han detenido en su progreso. Las cosas ya no están tomando el tiempo y nosotros pensamos ¿qué pasa? Pues, y ese esfuerzo que hago y todo eso, pensamos que no sabemos por qué no salimos adelante, ¿verdad? Pero no nos detenemos a meditar que probablemente hay pecados que están dentro de nosotros y que nos están afectando para que nosotros podamos ser victoriosos en el Señor. Dios le dijo al profeta Ageo en el 1:6 acerca del pueblo y le dijo que ellos tenían que meditar en sus caminos. Le dijo que ellos sembraban pero no cosechaban y cosechaban en sacos rotos, o sea, todo el trabajo que ellos hacían era por gusto, o sea, no miraban ellos frutos de nada. Se vestían y no se calentaban, o sea, por más ropa que se ponían, ellos siempre tenían frío. Comían y no se saciaban. Dice que el salario no les alcanzaba para nada. Entonces lo que les decía Dios al pueblo por medio de Ageo es que tenían que meditar en lo que estaban haciendo. Y usted se pregunta, pero mire, todo lo que hago fracasa. Me voy de esta iglesia y encuentro pecado en los hermanos. Consigo un trabajo y a los días encuentro que hay gente que es malintencionada y me ponen el dedo y al final termino perdiendo mi trabajo. En la iglesia, los hijos del pastor son un desastre, yo no puedo estar ahí en esa iglesia. ¿Qué pasa entonces en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo de Israel se disponía a conquistar esa tierra que fluía leche y miel. Y Dios les dice que no tomen para sí botín, o sea, acostumbraban a que se hacían una conquista, todo el oro, el ganado, todas las cosas preciadas que habían en ese lugar, pues ellos se la tomaban para sí, ¿verdad? Se la llevaban, el que conquistaba pues se la llevaba, y así fue por muchos años en la conquista, la época de la conquista. Entonces, pero esta vez Dios le dice al pueblo de Israel que no lleven nada. Le dice, no van a tomar nada de ese lugar porque ese lugar está maldito. Ustedes no pueden llevarse de ahí nada. Esa gente está maldita. Esa gente, por más que hagan, por más que quieran prosperar, no lo van a lograr. Porque ellos
están en contra de las leyes divinas. Entonces Dios les da esa orden y les dice que para conquistar ellos tienen que dejar todo. Pero Acán, como ya lo leímos en Josué, tomó del anatema. ¿Qué era el anatema? Pues era el pueblo maldito, ¿verdad? Tomó. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos habían visto que ese pueblo no tenía ni muchos pobladores, ni era gente fuerte para pelear, entonces ellos van confiados en que ellos iban a ganar la batalla, pero desfallecen ante sus enemigos. Y Dios le dijo a Josué bien específico que destruyeran al anatema, pero que no podían tomar nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Acán no hizo caso. Y vino Acán y en vez de destruyeron a la gente, él tomó cosas de ahí, tomó cosas de valor y se las llevó con él. Pero eso había sido en una lucha que tuvieron anteriormente. Entonces en la siguiente, cuando llegan con ese pueblo tan pequeño, en la batalla la pierden. Entonces dice Josué, ¿y qué pasó aquí? Si ese pueblo era más pequeño, ¿cómo es que ahora nosotros no podemos ganar la batalla? Y lo que había pasado es que Acán llevaba un pecado que él ni siquiera se había percatado que era pecado, ¿verdad? Porque él dijo, pero yo me voy a llevar algunas cositas de valor, ¿verdad? Y ahí, pero el Señor dice que no era así. Acán tomó del anatema. Y entonces, a pesar de que Josué hizo planes para la batalla, sin saber que algo estaba pasando dentro del pueblo, que se habían llevado cosas del anatema, entonces ellos pierden. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es tratar de movernos hacia adelante sin saber que llevamos cargando el anatema y que somos como Acán, que andamos cargando pequeñas cosas que para nosotros son insignificantes, como lo fue para él, pero que eso va a hacer que no podamos avanzar. Y poco a poco nos cargamos y sin darnos cuenta cargamos con cosas que parecen inofensivas, pero que nos retrasan nuestro caminar con Dios. El peor del pecado, lo peor que puede pasar en el pecado, es que sus consecuencias muchas veces no son evidentes en el momento, sino que hasta después, como pasó acá. En ese momento Dios le dijo no tomen y Acán tomó y nadie se dio cuenta. Josué no sabía hasta que no llegan a la siguiente batalla, donde Josué se da cuenta que llevaban cargando un pecado y estaba dentro de la congregación. Y mira, hermano, un cristiano genuino, pero que ande envuelto en pecados así como este que le dije al inicio, en chisme, en calumnia, en vituperio hacia el pueblo de Dios, él se puede mover, ¿verdad? Probablemente Dios le dio un don a él o a ella, probablemente tiene un don, porque los dones son irrevocables. Es buena servidora, es buena maestra, es bueno para predicar, es bueno para cantar, pero puede haber sido destituido por Dios desde hace ya mucho tiempo y no haberse dado cuenta. Probablemente se congregaba en una iglesia, ahora ya no lo hace. En la iglesia lo valoraban, ahora nadie lo ve bien o la ve bien. Tenía un ministerio, lo dejó. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que nos estamos alejando de Dios y que el pecado nos va a alcanzar. Si no nos detenemos, si no queremos despertar a la realidad, si no, no podemos pretender que Dios nos dé victorias cuando estamos haciendo cosas que sabemos que están fuera de la línea de Dios o de lo que Dios exige para nosotros como cristianos. Es bien difícil, hermano. Es bien difícil poder reconocer esos
cosas o esos gusanos, como yo le llamaba en el mensaje anterior, que nos están haciendo daño y que se están subiendo en nuestra vida, se están entrando en nuestra ventana y no nos hemos dado cuenta, porque para nosotros son cosas que son más que normales. Oiga, criticar a los hijos del pastor es más que normal, no hay problema, pero yo quiero mostrarle a usted que no es así. Así como Israel perdió esa batalla, también hubieron muchos que la Biblia nos presenta que también no pudieron, hermano, no pudieron cargar con esos pecadillos que andaban ahí sueltos dentro de la congregación y que al final salieron a la luz. En Números 12:1 nos da la historia de María y Aarón. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. O sea, la Biblia lo dice que es cierto. Y dice en el 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Parece extraño que Aarón y María eran hermanos de Moisés y que ellos mismos, siendo familia, su propia familia, fueron la fuente de la crítica en la iglesia. Y podríamos pensar que ellos serían el mayor apoyo de Moisés, ¿no es cierto?, por ser su familia. Sin embargo, no es inusual que un profeta no sea honorable en su tierra. Jesús lo pasó y él dijo que no hay profeta que sea honorable en su tierra. ¿Quiénes son los peores abogados fiscales del pastor si no nosotros mismos, la congregación? Los mismos hermanos en la fe, aquellos a quien el pastor les sirve, la misma congregación que no valora el trabajo del pastor, que creen que pueden estar criticando al pastor y no pasa nada. Y en Proverbios 6 lo describe a estas personas que critican y hablan y se meten en lo que no les interesa, o llamémosle cizaña, a estas personas que están dentro de la iglesia, pero que son la cizaña de la iglesia. Y dice que el hombre malo, en el Proverbio 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. O sea, anda suavecito, ¿verdad? Anda viendo a dónde toma una fotografía, a dónde está fallando la congregación, qué hace la hermana cuando sale de la iglesia, para dónde va, con quién va. Así, eso es, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Mira, allá va, allá, aquella es. Perversidad hay en su corazón, dice el Señor. Anda pensando el mal todo el tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, mire lo que viene para estas personas. Su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Hermano, tenga mucho cuidado al hablar del ungido de Dios. De burlarse, de criticar, de levantar calumnia, de hacer escarnio por el número de miembros que tiene o por la iglesia que tiene. Eso es hacer escarnio. Pero ¿sabe de a quién se está burlando usted? Se está burlando de Dios, no del pastor ni de la iglesia. Se está burlando de Dios, hermano. Usted está metiéndose con el ungido de Dios. Y se lo voy a demostrar para que usted vea. Aarón y María estaban molestos, ¿verdad?, porque Moisés había tomado una mujer cusita. A ellos no les importaba eso, no era su vida, esa era la vida personal de Moisés. Ok, al parecer Séfora ya había muerto, que era la esposa de Moisés, y Moisés se acompaña de nuevo, se casa de nuevo con esta mujer cusita que supuestamente era de una raza negra. Entonces a ellos no les gustaba la esposa de su hermano. Y es que les interesaba, ¿verdad? Si él era el que había escogido. Y entonces ellos no solamente hacen la crítica de que él tenía una mujer cusita, sino que también dicen más, porque lo que está dentro de su corazón habla la boca. Y entonces dicen ellos,
solamente por Moisés ha hablado Jehová. Mire, mire qué bonito esto. Este ataque era directo a Moisés para ver si lo podían derrumbar, ¿verdad? Para ver si la congregación lo hacía ver a Moisés orgulloso, altanero, tolerante, a ver si Moisés se ponía a decir, ¿y qué? Pues si yo soy el pastor, ¿y qué onda aquí? Pero no, Moisés era un hombre manso. Acuérdense que Dios lo había descrito como un hombre manso. Moisés no hizo nada, él no hizo nada, Dios actuó por él. Después de todo, pues a ellos no les tendría que importar qué hacía Moisés, ¿verdad? Si en realidad si tomara una mujer negra, una mujer blanca, no les hubiera interesado. Pero ese no era el problema. El problema era que había algo, había una envidia, había un resentimiento en su corazón que no lo podían sacar. Y entonces aquí sale la palabra y dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Sí? Su verdadera acusación era que Moisés está siendo escuchado por Dios, y ellos tenían envidia de eso. Y entonces lo acusan, como decir, si es el último, ¿y por qué solo Dios habla? Acusando a Moisés de orgulloso, de altanero, de prepotente. El problema real, ¿sabe cuál era? Que había un desafío hacia la autoridad espiritual de Moisés. Ellos querían competir con Moisés. Querían ser igual que Moisés, pero Dios no se lo permitía, porque Dios tiene jerarquías, hermano. Y el que es pastor es el líder de la congregación. Por supuesto que Dios había hablado muchas veces por ellos. Dios había utilizado a Aarón, había utilizado a María para poder hablar al pueblo. Y Aarón era como la segunda mano de Moisés. Por eso es que cuando Moisés se fue al monte, a quien dejó a cargo fue Aarón, porque era su mano derecha. Dios ha hablado al pueblo hasta por medio de un burro, cuando aquel no quería hacer caso. Y el burro le dice, ¿por qué me golpeas? Habló. Pero quien tenía que dar cuentas de ese pueblo rebelde no era Aarón y María, era Moisés. Moisés era el pastor del rebaño. Moisés tenía la jerarquía de poder liderar. Y era él el que tenía que dar cuentas ante Dios de ese pueblo tan rebelde, no ellos. Ellos no iban a ser juzgados. Porque mire, hermano, Dios tiene jerarquías. Así como en la familia Dios estableció que el hombre iba a ser la cabeza y arriba del hombre iba a estar Jesús, Dios en la iglesia también dejó sus jerarquías. Y Él estableció al pastor como la cabeza de todo ese rebaño, de todo ese pueblo rebelde, y quien tiene que dar cuenta, si la Biblia lo dice, de todas esas almas es el pastor. Entonces, ¿por qué nosotros nos queremos meter en cosas que no nos interesan? Usted y yo no le vamos a dar cuentas a Dios de lo que hace el hermano o de lo que hace la hermana. Quien tiene que darle cuentas a Dios es el pastor. A él Dios le dio la visión de abrir ese espacio. A él Dios le está dando la sabiduría para podernos llevar a nosotros palabra del Señor. No al vecino, ni a la hermana que cree que puede desarmar al pastor con una crítica horrible, o al hermano que vestido de piedad puede calumniar al pastor, o a la cizaña que se mueve en medio del trigo con apariencia de humildad. No, hermano, a esos no. Esos simplemente van a ser cortados al final. Y los pecados los van a alcanzar, pero el pastor tiene que dar cuentas. Pero lo que más me encanta de ese mismo pasaje es que dice que lo oyó Jehová. Fíjese, esa crítica, ese murmullo, ese chismorreo que andaba ahí en la congregación, ¿ok? Ese corazón que tenía Aarón y que estaban molestos porque ellos no obtenían el liderazgo, porque ellos no tenían lo que tenía Moisés, el privilegio que tenía Moisés de estar cerca de Dios. Ellos no lo tenían porque ellos mismos se habían alejado, ¿ok? Y dice que lo oyó Jehová. Por supuesto que Dios lo oye, hermano. Dios siempre escucha
lo que está pasando dentro de la congregación. Probablemente no como usted y yo lo miramos. Porque, no probablemente, porque Dios tiene sus parámetros, Dios tiene sus líneas de cómo ve las cosas. María y Aarón, como a menudo pasa en las iglesias, estaban acusando a Moisés del mismo pecado que los motivaba a ellos a hacer la acusación. Y era el orgullo, era la vanidad, era la envidia que había en su corazón. Y ahí continúa. Dice en el 12:4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. En ese momento, yo quiero ver, yo que tengo esta mi mente tan imaginativa, quisiera ver a María y a Aarón diciendo, te lo dije, ¿vistes que las críticas que hicimos no eran tan lejos como él dice? No, ahí vas a ver. Ya vas a ver, Dios se va a encargar de quitarle ese ministerio, porque por eso le han andado hablando tanto, ¿verdad? Dijo María, porque Moisés tiene que irse de ese ministerio, Moisés tiene que ser quitado de ahí. No, ¿cómo puede ser? Y comenzamos. Y en ese momento ellos dos pensaron que Dios les iba a dar a ellos la razón, y yo me imagino que salieron con qué ínfula, ¿verdad? Fuera del campamento. Pero lo que no se dieron cuenta es que Dios estaba con el líder, no con ellos. Y mire lo que pasó, hermano, se lo voy a leer completo. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, palabras de Dios, Dios se los dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré a él. O sea, lo que le estaba diciendo, no se metan, porque cuando yo pongo un líder, ese líder tiene mi respaldo. Y no importa los errores que cometa, él tiene mi respaldo. Dice que descendió y les dijo, escuchen bien lo que les estoy diciendo. He puesto un profeta, y ese profeta, yo le voy a hablar a ese profeta y le voy a dar una visión y le voy a dar una misión. Y se lo estoy dando yo, Dios de Jehová. Y mire, y sigue. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Lo defiende a Moisés, Dios. Claro, Moisés tenía un corazón diferente al que tenemos nosotros hoy. Quizás no ha habido un hombre, dice la Biblia, que no, Dios lo describió de esa manera, que no ha habido un hombre más manso que Moisés. Y dice que a Moisés Dios le iba a hablar cara a cara, hablaré con él. En ese entonces no se podía, porque Dios había dicho que el que lo viera cara a cara moriría. Pero Moisés, por ser un hombre así, con esa naturaleza, Dios le da el privilegio de hablar con él cara a cara, y le dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. También había dicho que el que viera, nadie podía ver la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues les dice a ellos, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y dice que el 9, entonces la ira de Jehová ascendió contra ellos y se fue. Mire, hermano, nuestros pecados nos van a alcanzar, porque estamos haciendo cosas que pensamos que están dentro de lo permitido por Dios, y no es así. María inmediatamente queda leprosa, pero Aarón pensó que a Dios ya se le había olvidado eso, y que él había pasado desapercibido, que había hecho un becerro de oro cuando Moisés se fue, y Aarón dijo, bueno, ay, qué alivio, ¿verdad? María quedó leprosa, pero yo estoy ileso. Se miró y vio que él estaba bien, y Dios se lo bajó pasar a Aarón. Pero más adelante nosotros encontramos que no fue así, porque los pecados, hermanos, lo van a alcanzar. Y en el capítulo 20, del versículo
2, vemos otra escena parecida. Moisés le dice que lleve a Aarón y a toda la congregación a un monte, al monte Hor. Y ahí, en el monte Hor, cuando iban subiendo, Aarón dijo, hoy sí me van a dar a mí mi corona, hoy me van a poner el manto de pastor, hoy me van a consagrar, hoy me van a dar lo que yo me merezco, ¿verdad? Por haber sido la ayuda del pastor, por haber trabajado en la iglesia, por haber sido un servidor fiel, por tener un buen liderazgo con los hermanos, pero no se le olvidó que había hablado del líder. Y dice que en el 20:25 tomó a Aarón y a Eliezer su hijo y hazlo subir al monte de Hor, le dijo Dios. Y mire lo que pasa. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eliezer su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Frente a toda la congregación fue desnudado y sus ropas fueron dadas a su hijo. Hermano, sus pecados lo van a alcanzar. Dios no pasará de largo. Esas cosas que nosotros estamos haciendo en contra de un siervo de Dios, en contra de una congregación que está queriendo salir adelante, pero que nosotros como cristianos no dejamos que avance. Aarón fue avergonzado en presencia de toda la congregación, hermano. David fue confrontado por su pecado y se la vio a palitos con su familia después. Sansón, por seguir sus deleites, terminó ciego y burlado. Saúl terminó poniéndose su espada por haber desobedecido a Dios. Y Jacob tuvo que huir por ser un engañador, hasta que peleó con el Señor y Dios le dio la libertad. Acán fue muerto con toda su familia por haberse llevado cosas del anatema. Tus pecados te pueden alcanzar. Hay que tener cuidado. No pienses que entras en guerra y no va a haber algo que arreglar, que corregir. El problema es que el pecado oculto y las cosas que nosotros tenemos ocultas hacen que subestimemos nuestras fuerzas y subestimemos al enemigo. Y las victorias pasadas, que pueden haber sido algo que ahorita todavía estás pensando que pasan, puede hacerte creer que Dios lo está viendo bien, porque aparentemente no está pasando nada en tu vida. El problema es que no tenemos una relación cercana con Dios, hermano. Lo vemos con indiferencia. No hay corrección de parte de Dios porque poco llegamos a los cultos. Y no hay una corrección a tiempo. Y nos aliamos con los enemigos. Nos aliamos con aquellos que están vituperando el nombre de Cristo. Aquellos que hablan de Moisés. Aquellos que están diciendo que Moisés es demasiado estricto. Que el liderazgo de Moisés es malo. Que los hijos no se componen. No, hombre, si ese es un Elías. Mire ahí, mira todo lo que sus hijos hacen y no hace nada. ¿Me entiende? Para que nosotros podamos movernos hacia adelante, tenemos que saber que mientras no arreglemos esos pecados que hay dentro de nosotros, las cosas no van a mejorar en nuestra vida. Yo no he visto a un chismoso superarse. Yo no he visto uno que hable en contra de los hijos de Dios que haya salido adelante. Ahí andan, hermano, queriendo hacer algo. Ahí andan de iglesia en iglesia, para aquí, esta es buena, esta no es buena, que viva la flor, que la vida es mejor, están una semana y se van, no hay paz en su corazón, no hay gozo para nada. Probablemente tengan cosas materiales, pero no tienen paz en su interior. No hay gozo de salvación ahí, porque siguen teniendo una vida que desagrada a Dios. Debemos de consagrarnos a Dios, y de esa forma vamos a asegurar que no vamos a cargar cosas, que no vamos a llevar cosas que sean del anatema, cosas que nos pueden traer consecuencias innecesarias para nuestra vida. Porque de lo contrario, hermano, los pecados lo van a alcanzar. Y así como estos dos, yo le pudiera mencionar otros personajes que también vituperaron el nombre del Señor y que pensaron que las cosas iban a quedar ahí guardaditas. Y no es así. La iglesia hoy en día está sufriendo de todos estos personajes que son la cizaña de la iglesia.
y que nunca vamos a obtener lo que Dios quiere para nuestra vida si nosotros seguimos en las mismas, hermano. Si seguimos creyendo que podemos cargar cosas del anatema, aunque Dios ya nos dijo que no, que podemos cargar con esos pecados que son inofensivos, que podemos andar hablando de los hermanos como nosotros se nos antoja, y que a Dios lo va a pasar desapercibido. Eso no es cierto, hermano. Yo le voy a comentar y le voy a dar para finalizar un poco de mi testimonio. Yo quise vivir así. Quise vivir pensando en que yo podía estar en la iglesia, pero también podía estar en el mundo. En que yo podía hacer lo que a mí se me antojaba, hablar de la gente, meterme en lo que no me importa, criticar a los demás, mientras yo estaba en un ministerio, mientras yo estaba sirviéndole al Señor y mientras estaba sentándome a escuchar palabra. Pronto el enemigo comenzó a alejarme de la iglesia. Claro, yo vivía con el enemigo, yo andaba cargando mi anatema, yo andaba cargando todos los utensilios que me traje de ese lugar maldito cuando me recibí al Señor. No fue hasta que no me di cuenta que yo tenía que deshacerme de todas esas cosas para poder agradar a Dios, porque comencé a ver la ira de Dios en mi vida. Dios comenzó a golpear mi familia, a golpear lo mío, lo que tanto amaba. Y poco a poco el Señor me llevó a la universidad de la vida, a quererme enseñar, pero yo estaba ciega. El enemigo había cegado mi mente, mi corazón. Me creía una buena cristiana solo porque servía, pero no me daba cuenta que yo cargaba utensilios que eran de ese pueblo maldito. Yo andaba el anatema conmigo. No fue hasta que no me di cuenta que tenía que dejarlo a la pie de la cruz. Tenía que botar todo eso, porque las consecuencias las estaba mirando. Fue entonces cuando tuve un verdadero arrepentimiento. Y no les quiero decir que soy una, que ya no peco, que ando en las alturas. No, soy un ser humano y cometo errores, pero ¿saben la diferencia? Que así como David se arrepintió de todo lo que hizo, y cada vez que cometía un pecado llegaba y se lo ponía a los pies del Señor, así soy yo ahora. Soy como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No soy perfecta, pero trato de hacer las cosas que a Dios le agrada. Y usted puede ser igual, usted puede ser transformada, pues usted puede ser cambiado su corazón, usted puede dejar todas esas pequeñas cosas que ahora usted no las mira como pecado, pero que sí lo son, porque los pecados, hermano, nos van a alcanzar. Y no podemos vivir, como decía aquel en la poesía, con el chucho muerto. A él le matan su perro y él quiere que le dejen la cola, y le dice al Papa que le deje su cola, porque es una poesía muy autóctona. Por eso dice Papa. Y le dice que le deje su cola para él todos los días ir y tocarle la cola a su amiguito el finado. Y el papá le hace caso, ¿sabe? Le deja la cola. Pero a los 2, 3 días, se da cuenta que esa cola tenía un mal olor tremendo. Él no se podía acercar a su amigo porque la cola estaba llena de gusanos y estaba podrida. Y entonces el papá le da una lección y le dice: no, pues, quiero que entiendas una cosa, le dice. El pecado es como ese chucho muerto, tiene que estar enterrado, porque de lo contrario vas a vivir una vida, pero así, con un mal olor que ni tú mismo te lo vas a aguantar. Es una poesía de Alejandro Galiano y está en un libro que se llama Poesías por mi pueblo, para los que lo quieran buscar en internet. Precioso mensaje. El pecado es como ese chucho muerto, tiene que estar enterrado. Y esos pecados pequeños tienen que enterrarse a los pies de la cruz, hermano. Para que nosotros podamos tener victoria en nuestra vida, tenemos que cambiar esas cosas que a Dios no le agradan. Voy a orar para finalizar. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestra vida. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre nos oyes y siempre nos escuchas. Pongo en tus manos a todo este grupo de personas que escucharon este mensaje. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que el Señor me lo bendiga. Pues espero que
que hayamos entendido el mensaje y que cambiemos ese anatema que hay en nuestra vida. Dios me lo bendiga y que pase una bendecida